Hola amigos, nuevamente bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a realizar 5 ideas para cuadros live. En la primera idea vamos a utilizar una cartulina de forma rectangular en el formato que deseen. Lo que vamos a hacer es fijarla por los 4 lados con cinta de papel. Y en este caso estoy utilizando cartulina duplex que viene en un lado poroso y el otro lustroso, y voy a utilizar el lado poroso porque quiero que se adhiera bien a la cinta. Entonces fijamos por los 4 lados formando un marco en la cartulina. Una vez que ya tenemos el marco, vamos a dividir la cartulina en dos, poniendo otra cinta de papel en el medio. Nos fijamos que esté bien adherida a la cinta y que esté bien fijada al tablero. Ahora dividimos la mitad en la mitad y vamos a repetir esto con el otro lado, y así vamos a formar 4 franjas en la cartulina. Si se fijan, ya tenemos las 4 franjas, y lo que vamos a hacer ahora es pintar con 2 tipos diferentes de acrílicos. Yo voy a utilizar el color gris y un color metálico, un tono cobrizo. Entonces primero pinto con el gris, pinto de manera uniforme para que quede una superficie lisa, y saltando una franja pinto con el mismo color. Ahora limpio el pincel y aplico el color cobrizo. Vierto el acrílico sobre el papel y luego lo voy a extender con el pincel. Me aseguro de que quede la superficie bastante bien cubierta y homogénea. Una vez que tengo aplicada la pintura en las 4 franjas, voy a dejar que esto seque, y cuando esté perfectamente seco voy a sacar las cintas de papel. Ya lo tengo seco, empiezo a sacar las cintas de papel y nos damos cuenta que la cartulina se adhiere a la cinta y se rasga el papel, y esto es precisamente lo que queremos para esta primera idea. Vamos a quitar las cintas muy cuidadosamente para no rasgar demasiado la cartulina. De esta manera vamos a obtener líneas irregulares y líneas regulares, lo que va a dar un efecto, el efecto que queremos para esta primera idea. Entonces, quitando la cinta de papel, ya tenemos logrado el cuadro y nos va a quedar más o menos así. Espero que les guste, y nos vamos ahora a la segunda idea para estos cuadros. Aquí también vamos a utilizar una cartulina duplex. En esta ocasión la voy a utilizar el lado lustroso porque no quiero que se rasgue la cartulina al momento de sacar la cinta. Voy a realizar un marco como en el anterior ejemplo, pero esta vez voy a poner la cinta un poco más hacia el centro porque quiero que el recuadro donde voy a trabajar me quede más chiquito. Si se fijan, estoy dejando un espacio, pero esto va a depender del grosor de cinta que estén utilizando. Entonces fijo los 4 lados. Trato de que quede bastante recta la cinta para que el recuadro del centro me quede uniforme.
Muy bien, ya tengo mi superficie de trabajo y para esta segunda idea voy a utilizar acrílico negro y un pincel de punta gruesa y plana, ancho y plano. Entonces lo que voy a hacer es ir dando pinceladas para cubrir todo este recuadro. La primera pincelada que va arriba va a ir sobre la cinta de arriba y también sobre la cinta que está en la parte del costado de la cartulina. Esto para que cuando se saque la cinta quede un marco uniforme y se corte la pincelada. Entonces vamos pintando pinceladas más o menos ordenadas y luego podemos ir desordenando las pinceladas hasta cubrir toda la superficie. Es una idea bastante simple. También podrían variar poniendo algunas pinceladas en un punto focal del cuadro con un color que contraste con el que están usando de fondo. En este caso yo voy a utilizar solamente el negro, pero pueden utilizar los colores que más les gusten. Aquí ya desordenamos las pinceladas y cubrimos toda la superficie. Ya tenemos listo el cuadro y lo que vamos a hacer es esperar que seque para poder sacar la cinta de papel. Ya tenemos seco y vamos a sacar las cintas de papel y nos damos cuenta que al sacar se cortan las pinceladas y nos queda una línea que define bien el recuadro. Y aquí tenemos la segunda idea. Si se fijan, no todas las pinceladas están ordenadas y eso es lo que le da un poco de movimiento al cuadro. Para las tres siguientes ideas vamos a utilizar un dibujo de línea continua, entonces nos vamos al internet y ponemos dibujo línea continua y nos van a salir muchas opciones como ven aquí. Yo voy a escoger algunas para que nos sirvan de referencia para realizar los siguientes ejemplos. He escogido esta, que son unos rostros, y si se fijan, las características de estos cuadros son que tienen un trazo continuo, pero el trazo varía en el grosor. Eso le da como profundidad y movimiento al cuadro. Aquí tenemos otro ejemplo. Todo el contorno de la figura está realizada con un trazo más grueso que los detalles del cuerpo y el cabello. Y para el primer ejemplo he utilizado el de la flor y lo que he hecho es primero hacer como un dibujo de referencia con lápiz para luego realizar el trazo ya con marcador, pero lo pueden hacer directamente o también pueden calcar alguna figura que les guste. Como mi marcador tiene punta fina y todo el trazo se ve uniforme, lo que estoy haciendo es remarcar algunos lugares para generar esa diferencia en el trazo. Como ven, se ve muy fluido. En este caso no he hecho ningún fondo y el fondo lo he dejado completamente en blanco. Estoy utilizando el lado lustroso de la cartulina. Para el segundo ejemplo de dibujo continuo, lo que voy a hacer es utilizar también la cartulina del lado más liso, lustroso, y voy a generar como un fondo con unas pequeñas manchas con un acrílico metálico. Con este. Aquí se me ha caído un poquito del acrílico y lo que voy a hacer es también que forme parte del fondo del cuadro. Entonces pinto con un pincel plano. También pueden utilizar una esponja, un papel para generar otro tipo de manchas o hacer muchos colores en el fondo. Eso ya depende de la creatividad y del gusto de cada uno. Si se fijan, ha quedado bastante uniforme y conforme se va pintando el acrílico seca muy rápido, entonces esperemos a que seque bien para que corra bien el marcador
y nos va a quedar más o menos así. Yo ya tengo mi dibujo hecho con lápiz, mi dibujo de referencia, con una línea muy suave, y lo que hago ahora es empezar a hacer el trazo con el marcador. Nos aseguramos de que el trazo quede fluido y que no quede muy recargado el dibujo. No importa si levantamos la mano, pero lo que interesa es que el resultado se vea como algo fluido y que sea hecho de un solo trazo. Un tip para saber dónde tenemos que utilizar el trazo más ancho es ver que en la figura, en las partes más abultadas o en las curvas, podemos utilizar el trazo más grueso, y en los vértices o donde entra en la línea podemos dejar el trazo más delgado, y también en los detalles, como en este caso en el detalle del cabello y en los detalles que están dentro de la figura. Como ven, ya hemos terminado. Es bastante simple, y lo que voy a hacer ahora es remarcar algunos lugares, y también voy a utilizar para hacer algunos detalles el marcador gris. Como ven, esto que es curva, el trazo es más grueso, y en la parte donde entra el trazo lo dejamos delgado. Y también es importante dejar la línea donde termina el dibujo con un trazo fino. Voy a utilizar ahora el gris para hacer algunos últimos detalles en el cabello y también unos detalles en el brazo y en la espalda. Termino de remarcar la silueta y ya tenemos listo el cuadro. Un último detalle con el gris y está listo. Muy bien, ya está terminado el segundo cuadro de dibujo continuo o trazo continuo, y como ven tiene bastante movimiento, es bastante simple y depende solamente del enmarcado que le podamos dar. Para el tercer y último ejemplo de trazo continuo, voy a utilizar como referencia los rostros que les había mostrado anteriormente, pero le voy a hacer un fondo con algunas manchas de pintura. Voy a utilizar el amarillo, pueden hacer el fondo con los colores que más quieran, o también dejar un fondo neutro, o utilizar una cartulina ya que tenga el color que ustedes desean. Voy a poner también un poco de gris, y por último voy a poner acrílico celeste un poco, y con una servilleta de papel o con una esponja podemos ir esparciendo la pintura en la superficie de la cartulina y generando como manchas irregulares. También podrían hacer un fondo más elaborado y hacer franjas regulares o de un solo color. En este caso es simplemente una idea.
y vamos a ver qué tal nos queda. La idea de este tipo de cuadros es que queden, que se vean sencillos, pero a la vez interesantes. Muy bien, ya estamos terminando el fondo y como se fijan, las manchas quedan irregulares. El único color que no ha quedado muy mezclado ha sido el amarillo. Y ya tenemos terminado el fondo. Entonces, una vez que hemos terminado el fondo, si queremos podemos hacer un dibujo de referencia. En este caso voy a hacer directamente con el marcador y voy a ir generando los rostros con un trazo continuo y fluido. Hago la nariz, de ahí saco los labios y el mentón y luego defino parte de la cara. De ahí saco el otro rostro, a través del ojo, la nariz, los labios y así hasta que termine de llenar en la superficie de la cartulina. Podemos utilizar un marcador con punta de pincel porque se puede ir variando el trazo conforme uno va dibujando, o también podrían utilizar un marcador gris o remarcar algunos trazos como lo hemos hecho en la flor y en la figura femenina. Si se fijan, es mejor que levante la mano para que corra mejor la punta del marcador. De esta manera vamos a obtener un trazo más fluido. Entonces ya estamos terminando de dibujar con el marcador negro. Vamos a sobreponer un rostro con otro sin tener mucho cuidado en los detalles. Y ahora voy a utilizar el marcador gris para dar los últimos toques. Voy a dibujar otros rostros sobrepuestos a los que ya tengo por debajo. Como les decía, el dibujo que he encontrado en el internet era como un dibujo de referencia, pero que nos puede dar una idea de cómo podemos realizar el cuadro que queramos. También podemos diseñar nuestros propios cuadros, hacer un solo rostro en un cuadro o realizar incluso nuestro propio retrato calcando y dibujando simplemente las líneas de contorno y algunos detalles del rostro. Entonces voy llenando así la cartulina. Aquí tengo el labio, vamos a hacer un rostro más, 1, 2 para llenar. Y cuando vea que ya me gusta el resultado, me voy a detener. Uno más, el ojo, de ahí saco la nariz y saco los labios y el mentón. Entonces ya hemos terminado este último ejemplo y como ven nos va a quedar así. Es simplemente una idea. Espero que les haya gustado. Y ahora vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los trabajos que hemos realizado hoy. Recuerden que pueden utilizar cualquier tipo de soporte, pero para estos dibujos de trazo continuo les recomiendo que sea un papel donde corra bien la punta del marcador. Aquí tenemos la flor que hemos hecho sin ningún tipo de fondo. Y también los dos primeros cuadros. Aquí tenemos el de las franjas en las que hemos ido rasgando la cartulina. Si se fijan, este es el resultado. Ahora solamente nos falta enmarcar nuestros cuadros y colocarlos en la pared o donde más nos guste.
Bueno amigos, espero que les haya gustado el trabajo de hoy y si les ha gustado les pido que me apoyen con un like, que compartan este video y que se suscriban a mi canal. Nos vemos en el próximo video.